de vuelta a la iglesia. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. Algunas personas que me conocen desde hace tiempo me ven como alguien valiente, lleno de coraje. Yo, por cierto, no me veo así ni siquiera por un instante, porque me conozco demasiado bien. También sé lo poco que hice para salir adelante durante mis trágicos días. A pesar de lo que percibo, mis amigos y los miembros de la iglesia dicen que recibieron un gran aliento al verme progresar de un estado de total incapacidad y observarme mover poco a poco hacia un estilo de vida bastante normal. Una cantidad de personas me han dicho mientras vivían momentos difíciles: si usted pudo pasar por todo eso, yo también podré pasar por esto. Estoy contento de que mi ejemplo les haya alentado, pero me cuesta muchísimo aceptarme como fuente de inspiración y coraje. No sé cómo enfrentar sus elogios y admiración porque no hice absolutamente nada. Quería morir. ¿Qué tan alentador es eso? Cuando la gente me dice lo inspirador que fui para ellos, no discuto, pero recuerdo demasiado bien el momento en que David Gentiles me dijo que él y otros más orarían para que sanara. Viví porque otros no me dejaron morir. Esos amigos que oraron por mí son quienes merecen admiración. La mayor parte del tiempo, cuando la gente tiene una actitud de «si usted pudo, yo también podré», nada más asiento, agradezco sus palabras y digo «solo hago lo mejor que puedo». Y en realidad, eso es lo que hice en los peores días. A veces lo mejor no era más que soportar. Y aun cuando luchaba con la depresión, eso era lo mejor que podía hacer. ¿Será que Dios honra eso? No lo sé. Por naturaleza soy una persona decidida y sé que a veces esta decisión parece prima hermana de la obstinación. Sin embargo, muchas veces me sentí terriblemente solo, convencido de que nadie me entendía. Y creo que esto es así. Cuando nuestro dolor es intenso y debemos soportarlo durante semanas sin encontrar alivio, creo que en realidad nadie más lo entiende ni lo sabe. No estoy seguro de si vale la pena que sepan cómo es. Lo que importa es que nos aman y se preocupan por nosotros. Cuando llegué a casa desde el centro médico a mediados del mes de mayo, tuve que dormir en una cama de hospital. Esto fue hasta febrero de 1990, durante 13 meses. Y aunque dormía en mi casa, hubo diversos tropiezos y también infecciones. Tenía que volver al hospital y algunos de esos viajes, sobre todo los primeros, involucraban un peligro para mi vida. A veces debía quedarme durante 2 semanas y en ocasiones este periodo se extendía una semana más. En la mayoría de las ocasiones era Eva quien me llevaba en el auto, pero siempre volvía en la ambulancia. Luego de que saliera del hospital la primera vez, los miembros de la iglesia me decían que me veía bien, tomando en cuenta lo sucedido. Nadie lo dijo en realidad, pero los imaginaba diciendo: oramos por Don, no podemos creer lo bien que resultó todo. Pedimos que viviera y pedimos que mejorara. Es decir, que era un desastre que daba lástima, pero estaba vivo y eso era lo que habían pedido. Mis hijos mellizos, Joe y Christopher, tenían solo 8 años en el momento del accidente. Nuestra hija, Nicole, tenía 12. Una de las cosas que más me dolía durante la recuperación era la sensación de dolor que debían enfrentar mis hijos. No decían mucho, pero sabía cómo se sentían. Joe me escribió una tarjeta en febrero de 1989 mientras vivía con sus abuelos. No corregí sus faltas de ortografía. Hola papito, eres el mejor. Te amo y espero que te guste las tarjetas. Ojalá esto nunca hubiera pasado. Te amo papito. Joe. Meses más tarde, cuando por fin volví a casa, Chris, mellizo de Joe, venía por la tarde desde la escuela y entraba en la sala donde estaba mi cama. Sin decir palabra, Chris se acercaba y ponía la cabeza sobre mi pecho. No sé cuánto tiempo se quedaba en esa posición y es probable que no haya sido más de 1 minuto. No decía nada. No hacía falta. Este simple gesto bastaba. Me sentía muy amado por mi hijo.
Después de un minuto más o menos, Chris iba a su habitación, se cambiaba la ropa de la escuela y salía a jugar. Así es como me saludaba casi todos los días. Sé que fue difícil para él, muy difícil, y me expresaba su pena de la única forma en que sabía hacerlo. A solo 6 meses del accidente pude participar en un momento muy especial en la vida de Nicole. Los Bautistas del Sur tienen organizaciones de misión para jóvenes. Las más conocidas son la de Embajadores Reales para los varones y las de Niñas en Acción y ACT-Teens para las niñas. Apenas tuvo edad suficiente, Nicole comenzó a participar en estas organizaciones. Cumplía con todo lo que le pedían, como memorizar las escrituras, realizar proyectos y hacer viajes de misión. Cuando tenía 14 años, supo que le darían el honor de ser la reina con el cetro en una ceremonia de coronación en la Iglesia Bautista de South Park en junio de 1989. Este premio es el punto máximo de la participación en ACT-Teens y se otorga durante una ceremonia en la iglesia. Recibiría el premio por su total determinación. Todo el tiempo que se dedicó a esas actividades no había podido vivir en casa. Nuestros amigos Susan y Stan Molding le abrieron su hogar y ella vivió allí. Nicole no recibía apoyo físico ni emocional de mi parte porque yo estaba apenas sobreviviendo en el hospital. Recibía poco apoyo de parte de su mamá porque la vida de Eva consistía en salir de la escuela por las tardes y correr hacia el hospital, donde permanecía a mi lado hasta que se iba a dormir. Los desafíos nos hacían sentir todavía mayor orgullo por Nicole. Una de las tradiciones en torno a la coronación es que los padres acompañen a sus hijas hasta el altar. Los hermanos, si es que los hay, van detrás llevando la corona y el cetro. A causa de la fecha de la coronación anual de South Park, dudábamos que pudiera estar presente y mucho menos acompañarla hasta el altar. Estoy agradecido porque los médicos me dieron el alta a tiempo para poder presenciar la coronación. De veras quería estar allí. No era el día de su boda, pero sí era el momento más importante de su corta vida y quería compartirlo con ella. Yo estaba en silla de ruedas y Nicole iba de mi brazo mientras avanzábamos hacia el altar. Chris y Joe iban detrás, llevando la corona y el cetro en sendas almohadas. También me ayudaban empujando la silla. Iba vestido con saco y corbata, por primera vez desde el accidente, y llevaba un pantalón abierto a los lados a causa del Ilizarov. Nicole estaba absolutamente fascinada de que su papá pudiera estar presente en esta ocasión tan importante para ella, y yo sentía mucha alegría de poder acompañarla al altar. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras avanzaba. Oí que otros también sollozaban, pero sabía que llorábamos lágrimas de alegría por este maravilloso momento en la vida de Nicole. Creo que al inicio los médicos me enviaron a casa porque pensaron que me recuperaría más rápido estando con mi familia. También sería menos costoso permanecer en nuestro hogar. No estoy seguro, pero yo estaba feliz de salir del hospital. El seguro médico no cubría mi tratamiento. Al principio los gastos se cubrieron con la compensación de los trabajadores y luego por parte del estado de Texas porque una corte federal encontró que eran responsables de lo sucedido. Aún así, estar en casa no era mucho más fácil ni para mí ni para mi familia, en especial para Eva. Todos los días alguien tenía que ponerme inyecciones. Necesitaba terapia física y todo había que hacerlo en casa. Nuestra sala de estar parecía una habitación de hospital. Yo me sentí mejor al estar fuera del ambiente estéril, y el simple hecho de estar entre las cosas que me eran familiares me hacía bien al espíritu. Me gustaba poder ver por la ventana las casas de los vecinos y que me visitaran personas que no vestían uniformes blancos. El equipo médico me envió mi cama y el trapecio como el que había usado en el hospital. Todos los días venían enfermeras y un día por medio venía el terapeuta de rehabilitación. Tengo recuerdos muy tiernos de las personas amables que sencillamente se quedaban conmigo mientras Eva iba a trabajar. Cuando la gente de la congregación se enteró de que si no volvía a su puesto de maestría perdería el empleo, decidieron hacer todo lo posible por ayudar. Ginny Foster, la esposa del pastor principal,
organizó un grupo para que se turnaran todos los días. Ella lo llamaba, bromeando, la Patrulla Dawn, y casi todos sus integrantes eran mujeres de la iglesia junto con algunos hombres ya retirados. Eva salía por la mañana y estaba unas 7 horas fuera de casa. Mis horarios de sueño dependían de los desmayos que sobrevenían cuando ya no soportaba el dolor. Sin embargo, poco a poco se fue formando una rutina. Por lo general, me dormía a las 2 o 3 de la mañana y despertaba como a las 10. La Patrulla Dawn llegaba como a las 9 mientras todavía dormía. Me preparaban el almuerzo o lo traían ya listo. Muchas veces despertaba para encontrar a una encantadora señora tejiendo junto a mi cama o a un señor mayor leyendo el Houston Chronicle. Bajaba el periódico y me sonreía. «Buenos días. ¿Necesitas algo?». El desfile de rostros dulces y amables cambiaba cada día. Aunque los voluntarios eran distintos, el objetivo era el mismo: cuidar a Dawn y hacerle compañía. Mientras estaba en casa, día tras día, vi cuánto habían hecho por nosotros las demás personas. Mientras estaba en el hospital, los amigos de la iglesia de Alvin habían empacado nuestros muebles y nos habían mudado a una casa nueva sin escaleras donde pudiera moverme sin problemas. Durante el día miraba por la ventana del patio de mi habitación del hospital. Veía a los alumnos de la secundaria, Brandon y Matt Miller y su amigo Chris Alston, cortando el césped de nuestro jardín. Chris pidió prestada nuestra camioneta una noche y me sorprendió con un paseo al cine. No recuerdo cuál era la película, pero jamás olvidaré su gesto. Luego, cuando nuestra cerca se cayó durante una tormenta, ya estaba de nuevo arreglada antes de que pudiéramos pedir ayuda a alguien. Solo Dios conoce todos los actos de bondad de los demás hacia nosotros durante mi recuperación. Apenas despertaba por las mañanas, mi acompañante se levantaba para traerme un cepillo de dientes y una palangana con agua para que pudiera lavarme los dientes y la cara. Me acercaban un vaso de jugo a los labios y luego me daban un enorme almuerzo. Después de alimentarme, lavarme y asegurarme de que estuviera todo lo cómodo que me permitía mi condición física, preguntaban siempre: ¿hay algo más que pueda hacer antes de irme? Mi respuesta siempre era la misma: no, gracias, y trataba de darles mi mejor sonrisa. Es probable que no fuera la mejor, pero ellos siempre me sonreían. Estoy bien, estaré bien. La capacidad de sacrificio y servicio que tienen los seres humanos por sus congéneres no tiene límites. Con todos nuestros defectos, seguro que Dios debió tener la intención de que las bondades que me demostraron durante mi hospitalización y recuperación fueran ejemplos sublimes de que fuimos creados a su imagen. Más o menos una hora después de que se fuera mi patrullero de Dawn del día, mi ángel de compañía, se abría la puerta y entraba Eva después de un largo día en la escuela. Siempre tenía una gran sonrisa y me daba un beso. ¿Estás bien?, preguntaba. «Estoy bien», decía yo, y no mentía. No podía expresar en palabras lo que sentía, pero el saber que me había visitado un ángel de la Patrulla de Dawn me levantaba el espíritu hasta el cielo. Durante meses después de mi llegada a casa, los miembros de la Patrulla de Dawn me llevaban y traían a mi terapia en agua, la cual se realizaba cerca de nuestra casa en Alvin. Durante los primeros 13 meses, si no estaba en el hospital, estaba acostado en la cama de hospital en casa. Por muchos meses es probable que no haya salido de la cama durante más de 5 minutos al día, excepto para ir a terapia. Y algunos días ni siquiera me levantaba. Lo peor es que cuando estaba en la cama de hospital, estaba por completo incapacitado. No podía levantarme ni hacer nada por mis propios medios. Sin la ayuda del terapeuta, jamás me habría podido sentar ni mover solo otra vez. Lenta y gradualmente aprendí a caminar de nuevo. El primer día que salí solo de la cama di 3 pasos. Caí rendido en la cama otra vez y me invadió el agotamiento. Pero sonreí. Había podido caminar. 3 pasos suena como muy poco, pero yo sentía que había logrado algo enorme. Gran parte de la recuperación de un trauma de tal magnitud se parece de manera asombrosa a lo que un infante aprende en sus primeros meses de vida.
Había estado incapacitado durante tanto tiempo que cuando al fin pude ir solo al baño me pareció que era una hazaña. Caminar otra vez me recordaba lo que todos damos por sentado cada día cuando hablamos, nos movemos y vivimos. Cuando pude caminar de nuevo no fue un logro singular, sino un tributo a cientos de médicos y enfermeros que trabajaron de forma incansable por ayudarme. También era un tributo a mis amigos y familia que creían en mí aunque no podían saber lo difícil que me resultaría poner un pie delante del otro. Y aunque supongo que caminar representaba cierto triunfo de la voluntad, también quería decir que podría comenzar a vivir con relativa normalidad. Muchas veces pensaba en la última noche en Trinity Pines cuando J.V. Thomas y yo dimos el paso que fuera mi última caminata normal. Durante mucho tiempo dar solo 3 pasos titubeantes me pareció algo así como una escalada al monte Everest. ¡Lo logré!, grité en la habitación silenciosa. ¡Caminé! ¡Caminé! Dar esos primeros pasos en casa por mis propios medios sigue siendo uno de los mejores momentos de mi recuperación. Esos pocos pasos me convencieron de que mejoraría. Ahora tenía objetivos y metas. Había pasado la peor parte de la recuperación. Sabía que seguiría mejorando. Cada día daba unos pasos más y para el fin de semana había logrado recorrer el perímetro de la sala. Cuando Eva llegó y vio mi demostración de progreso, su sonrisa me hizo sentir como si hubiese ganado un maratón. Reaccionó con absoluto y gozoso deleite la tarde en que le mostré que podía caminar por toda la casa sin ayuda. Una semana después de mi salida del hospital, tenía ya decidido que quería ir a la iglesia el domingo por la mañana. Al mirar en retrospectiva, veo que era demasiado temprano todavía, pero sentía un ardiente deseo de volver a estar con las personas a las que amaba y de adorar a Dios junto a ellos. Con la ayuda de un pequeño grupo planeamos que me llevaran allí. En caso de que no pudiera hacerlo, no queríamos desilusionar a nadie, así que decidimos no anunciarlo a la congregación. Para entonces ya podía sentarme en una silla de ruedas, siempre y cuando hubiera alguien que me levantara de la cama y me ayudara a sentar. Sin embargo, no podía pararme. 6 amigos de nuestra congregación vinieron y quitaron los asientos de una de las camionetas de la iglesia. Allí habían armado una rampa para que la silla de ruedas pudiera pasar. Yo pensaba en todo el trabajo que les daba e intenté disculparme varias veces, pero me aseguraron que para ellos era un placer. Luego recordé las palabras de Jay. Mi familia y mis amigos me vieron el primer día del accidente. Yo no me vi. Soportaron el impacto y el miedo. Tuvieron que hacerse de la idea de que podía morir o quedar discapacitado para siempre. En algunos aspectos, todo esto era más difícil para mi familia y amigos que para mí. Estaban ansiosos por ayudarme. De cierta manera, esto formaba parte de su propia recuperación y estaban contentos de poder hacer algo especial por mí. Aunque quería asistir al servicio de adoración esa mañana, me costaba dejar que lo hicieran todo por mí. Me sentía inútil por completo, dependiente de los demás, y al darme cuenta de eso, sonreí de nuevo. «Gracias», dije, y luego les dejé ocuparse de mí. Con todo cuidado me pusieron en la camioneta, la cual uno de ellos condujo hasta la iglesia y detuvo el vehículo junto a la puerta lateral. Cuando uno de ellos abrió la puerta, los miembros de la congregación que iban hacia el santuario me vieron. «¡Miren! ¡El pastor Don!», gritó alguien. Oí gritos de alegría y aplausos y vi que muchos se ponían de pie y daban paso a la silla de ruedas que los hombres empujaban por la rampa. En ese momento todo fue un caos. Todos venían a saludarme, otros vitoreaban. Parecía que todos querían tocarme, darme la mano. Apenas podía creer lo mucho que se preocupaban por mí. Al fin alguien empujó mi silla hacia el interior y la dejó frente a la plataforma cerca del órgano. Era imposible levantarme. Para entonces, toda la congregación ya se había enterado de que estaba allí. Sonreí mientras pensaba, me ha llevado 5 meses volver a la iglesia desde la conferencia en Trinity Pines. Seré lento, pero soy fiel. Precisamente en ese instante alguien susurró a mi oído, «Queremos que le diga algo a la congregación».
Se puso detrás de mí y me llevó hacia el centro del santuario, justo frente al púlpito. En ese momento comenzaba ya a sentir cierto agotamiento. Es probable que hubiera estado cansado desde antes, pero tenía tal determinación por volver a la iglesia que me negaba a admitir lo cansado que me sentía. Había estado fuera de la cama durante más de 2 horas. Nunca había estado tanto tiempo levantado y también era la primera vez que pasaba tanto rato en la silla de ruedas. Ahí vi que había sido una tontería querer venir, porque todavía no podía con las exigencias físicas. Mi obstinación había sobreestimado mi resistencia. Quizá también me abrumó la amorosa respuesta de la congregación. No sabía si podría hablar. ¿Qué podía decir después de tan larga ausencia y de todo lo que había pasado? Mientras intentaba pensar en algo, me dieron un micrófono. Lo tomé y seguí pensando. Ustedes no tienen idea de lo poco que contribuí a mi recuperación. Lo ven como un triunfo y yo solo veo que sobreviví. Luego resonó el aplauso espontáneo. Había esperado que se alegraran, pero esta ovación era una avalancha de alabanza a Dios. Todos se pusieron de pie y aplaudieron y siguieron aplaudiendo durante mucho tiempo. Finalmente hice una seña para pedir silencio. Los miré a todos y me sentí culpable por su aplauso y emoción. No podía creer que me aplaudieran. Si supieran, pensaba, si tan solo supieran. Entonces Dios me habló. Esta fue una de las pocas veces en mi vida en que oí una voz muy clara dentro de mi cabeza. No es a ti a quien aplauden. Nada más que esas palabras, pero fueron suficientes y pude hablar. Al fin había entendido. Estaban dándole gracias a Dios por lo que Él había hecho. Dios me había traído de regreso a la vida. Me relajé. Era un momento para glorificar a Dios, no era una alabanza para mí. Tuve que esperar mucho hasta que cesaron los aplausos. Solo dije 4 palabras. Cualquiera que haya estado allí ese glorioso día podrá decirles que dije, ustedes oraron, estoy aquí. La congregación irrumpió otra vez en un aplauso espontáneo. Si hubiera dicho algo más, estoy seguro de que ni lo habrían oído. No pude decirlo, pero lo creía entonces y lo creo hoy. Sobreviví solo porque una cierta cantidad de gente lo quiso. No se dieron por vencidos. Estaban desesperados, sentían pasión y creían que Dios les oiría. Por mí oraron individuos que jamás habían orado en serio antes en su vida. Gente que no había pedido nada en años, clamó a Dios para que me salvara. Mi experiencia puso de rodillas a muchos y un gran número de personas cambió durante este proceso de orar por mi vida. Cuando vieron que sobreviví, esta misma gente, sobre todo aquellos que no tenían el hábito de orar, dijeron que la experiencia revolucionó sus vidas. En algunos casos, a las personas a las que ni conocía, desde Cottonwood, Arizona, hasta Buffalo, Nueva York, oyeron mi historia de parte de amigos, amigos de amigos y amigos de amigos de amigos. En los siguientes 3 años hubo gente que se acercaba y me decía, lo vi en una entrevista en televisión, sí, es usted, yo oré por usted. O habían oído uno de los mensajes grabados de mi testimonio, distribuidos por mi iglesia, y decían, usted no sabe lo que significa. Dios oyó nuestras oraciones y estamos muy felices de que sobrevivió. Para algunos no soy una persona, sino un símbolo. Para ellos represento la oración respondida. Quizá recuerden mi ministerio en la iglesia South Park o alguno de los mensajes que prediqué, pero lo que más recuerdan es que buscaron el rostro de Dios en oración profunda, sincera. Rogaron porque sobreviviera y así fue. No sé qué más decir, excepto que esto es algo que está muy por encima y mucho más allá de lo que soy. Creo que también soy la respuesta humana a algunas de las preguntas para las que la gente busca respuesta. Desde que comencé a contarles a otros sobre mi experiencia en el cielo, no puedo calcular la cantidad de gente que me preguntó cosas como ¿es el cielo real? ¿Cómo es el cielo en realidad? O me preguntan cosas específicas sobre la adoración o las calles de oro. Siempre hay quien menciona a un ser querido que ha partido recientemente.
Saber que estuve ahí y volví a la tierra y que puedo hablar con ellos parece traer un profundo consuelo a mucha gente, y a veces esto me asombra. Hay otros que cuando ven las marcas en mi cuerpo el día de hoy dicen: usted es un milagro a causa de todo lo que le pasó. Es un milagro que camina.